Buenos días, mis hermanos y hermanas. Seguimos caminando en estos 40 días que nos ha regalado la iglesia para reflexionar y acercarnos puros, renovados, limpios a la Pascua, que es hacia donde vamos, es hacia donde caminamos, a la Pascua con el Señor, el encuentro con el Señor. Y ese debe ser cada día el motivo por el cual nosotros caminamos. Ese debe ser el motivo por el cual nosotros cada día queremos acercarnos al Señor, vivir con Él la Pascua. No solamente estar allí caminando detrás de las cosas del Señor, sino que tenemos que aspirar a lo más grande. Uno en el camino de la vida siempre busca cosas en las personas y en las mismas cosas también. Pero lo más importante es buscar la unión con eso, la unión con las personas, no lo que la persona nos ofrece, sino el querer estar con esa persona. Amén. Que es lo que se vive mucho en el mundo de hoy, ¿verdad? El beneficio. Muchos de nosotros nos adherimos a proyectos y a personas precisamente por lo que podemos sacar de allí. Y mientras tengamos un beneficio, estamos tranquilos allí. Pero no porque nos interese estar en ese lugar o con esa persona. Y lamentablemente se pierde mucho tiempo porque en el momento, en cuanto ya ese beneficio no existe, ahí mismo se rompe todo, ¿verdad? Ahí mismo ya no hay ningún motivo por el cual seguir caminando o en ese proyecto o con esa persona. La única forma para uno seguir adelante al lado de una persona o al lado de un proyecto es cuando usted lo ama. Amén. Los que son esposos aquí saben lo que es eso, ¿verdad? Si la persona que usted tiene a su lado, usted no está con esa persona por amor, cuando vienen las dificultades o el beneficio que en algún momento usted percibía de esa persona, cada quien para su lado. Pero cuando hay amor, no importa las dificultades o las cosas que se vivan, el amor hace que podamos llegar hasta el final. Solo lo que se ama se puede valorar. Amén. Y eso mismo es lo que nosotros tenemos que buscar en el camino de la fe, en el camino de Dios. No solamente buscar cosas en Dios, sino buscar a Dios. Enamorarnos de Dios. Encontrar ese amor de Dios, que es lo único que nos va a ayudar a pertenecer permanentemente a su proyecto. A estar con Él, no importa las dificultades y las cosas que vivamos día a día. Solo el amor nos ayudará a llegar hasta el final donde Dios nos está guardando. Si no hemos descubierto ese amor, cualquier cosa que nos pase nos aparta, nos quita, nos destruye. Y es lo que hemos visto en esta primera lectura del libro de Crónicas, que nos narra todo este episodio que ha acontecido en torno a Israel. El Señor un día le dijo a Israel: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dos partes tiene ese texto. Ustedes serán mi pueblo, sí, pero para que ustedes sean mi pueblo, yo tengo que ser, como dije en días pasados, yo soy tuyo, pero tú eres mío. Es decir, tenemos que caminar en igualdad. ¿Y qué ha pasado aquí? Que en esta historia se ha escrito de una forma totalmente contraria a como Dios la quería escribir. Dios quería escribir la historia de amor con su pueblo. Así debería llamarse la novela. La historia de amor de Dios con su pueblo. Pero lamentablemente el pueblo cambió el título de la historia y de la novela. Y ahora la novela se llama La historia
de un Dios que ama a su pueblo y de un pueblo que le ha sido infiel. Amén. Por lo tanto, la historia de Dios con su pueblo es la historia de un Dios que ama y de un pueblo que le rechaza, de un pueblo que no le escucha, de un pueblo que hace lo que ha querido, que lo ha puesto en un segundo lugar. Y esa misma historia del pueblo de Israel es lo que le llevó a su destrucción. Mientras Israel tenía a Dios de su parte, mientras Dios era su primicia, Israel caminaba. Pero una vez que Israel se olvidó de los principios de Yahvé y comenzó a caminar en medio de las maldades y el pecado, entonces Israel comenzó a destruirse. ¿Y cuál fue la consecuencia de esa infidelidad y de ese apego al pecado y a la maldad? La destrucción de Israel y la deportación a Babilonia. Aquello que Israel vivió un día en Egipto, ahora lo tiene que volver a vivir en Babilonia. Amén. Y por lo tanto todo se derrumba. Ahora Israel queda totalmente destruida. Y fíjense que hay un refrán que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y ahora Israel se da cuenta de lo mucho que perdió, porque el Salmo complementa precisamente lo que hemos escuchado en esta primera lectura, que nos dice que el pueblo fue deportado a Babilonia y allí entonces destruyeron el templo, mataron a muchos, destruyeron casas, destruyeron campos. Imagínense que todo lo que tú has construido, pónganse ese escenario en su mente. Imagínense que todo lo que con tus manos y como pueblo habíamos construido, ahora lo vemos todo destruido. Pónganse esa imagen en su mente. Y cuando tú miras hacia atrás, ves el incendio y todo en ruinas. ¿Cómo usted cree que se sentiría el corazón cuando tú ves que se derrumba? Amén. Y ahora, ¿qué pasa con Israel que está en Babilonia? Los babilónicos le dicen ahora a los israelitas, porque ¿cuál era la característica de Israel? Cantar con la cítara y la arpa, y esa era la alegría. Cantar el cántico de Sión, cantar el cántico del Señor. Y dice ahora el Salmo, nos sentábamos junto a los canales de Babilonia, ¿a qué? A llorar. Yo quiero que ustedes extraigan el sentimiento que hay en el texto, porque el texto está vivo y hay que entenderlo cuando habla. Cuando una persona te habla de lo que ha vivido en su vida de alegría, uno se ríe. Pero cuando alguien te habla de lo que ha sufrido, como que eso llega al corazón, ¿verdad? Y muchas veces cuando alguien está compartiendo su tristeza, hasta te hace llorar, porque como que te llega a lo más profundo del alma. Amén. Y precisamente eso es lo que tenemos que ver en el texto. Aquel Israel que estaba contento, alegre como nación, que lo tenía todo, ahora está en Babilonia esclavo. Y fíjense lo que exclama el Salmo: junto a los canales de Babilonia nos juntábamos a llorar. ¿Qué usted cree que se está expresando ahí? Usted se imagina a los israelitas cuando se veían y ahora se miraban dos al rostro y se miraban los otros, y cuando miraban en su entorno y se daban cuenta que no estaban en Israel y se le aguaban los ojitos, como cuando tú estás lejos de tu familia y estás loco por volver, que a mucha gente le ha pasado eso ahora en la pandemia, ¿verdad? Y te ponían una foto, te ponían algo en la pantalla y tú le veías cómo los ojitos se le aguaban a uno, loco por darle un viaje y abrazar a esa persona.
Imagínense ahora los israelitas cuando se juntaban en los canales de Babilonia y recordaban a Israel, recordaban el templo, sus casas, sus campos, sus amigos, sus familias. Y ese recuerdo le amargaba la vida y se juntaban a llorar. Amén. Y en ese momento comenzaban a recordar: estamos aquí por nuestra culpa, por no hacerle caso a Dios. Porque cuántos profetas, especialmente el profeta Jeremías, que es el que está en este espacio de tiempo, en estos años, que es el profeta que está predicando como tal a Israel. Y cuántas veces Jeremías y los demás profetas le dijeron a Israel: conviértete al Señor, cambia de vida, abandona la maldad, abandona el pecado, vuelve a tu Dios, vuelve a ser el pueblo de Dios. Miren, no fue ni una ni dos veces las veces que Dios envió a los profetas, especialmente a Jeremías. Se cansó, pero ¿qué hizo Israel? No le hizo caso a Dios. Siguió viviendo su vida, siguió viviendo su pecado, su maldad, siguió viviendo como el mundo quería que viviera. Y ahora Israel se da cuenta hasta dónde le ha llevado esa vida. Amén. Pero ¿cuál es lo bonito? Porque ahora nos hemos llenado de sentimiento pensando en lo que le ha pasado a Israel. ¿Qué es lo bonito de esta historia? Que ya yo le dije el título de la novela, ¿verdad? Y el título de la novela no va a cambiar. Claro, un pueblo que ha sido infiel. Pero también detrás de ese pueblo infiel hay un Dios que ha sido fiel con su amor. Amén. El pueblo siempre ha sido infiel, pero Dios siempre ha permanecido fiel a su amor. Y esa es la parte hermosa de esta historia de este pueblo. En el año 70 después de la deportación, el Señor convierte el corazón del rey Ciro, rey de Persa, y el rey le dice a todos los israelitas: el Señor me ha entregado todos los reinos y me ha pedido que le construya un templo en Jerusalén de Judá. Por lo tanto, todos, fíjense que yo le decía ahorita, ustedes serán mi pueblo y yo seré. Fíjense cómo esa frase está precisamente en lo que dice el rey. ¿Qué dice el rey Ciro a los israelitas que están allí en Babilonia? Los que sean de ese pueblo, que suban. Amén. Amén. Los que sean de ese pueblo. O sea, después que el rey destruya Babilonia y entonces ya se ha apoderado de todo y el Señor ha convertido el corazón del rey Ciro, ahora el rey le dice: miren, ustedes están libres, pero solamente se pueden ir, la condición, solo se pueden ir y subir a Jerusalén los que son de ese pueblo. Los demás se me quedan aquí. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. La gran oportunidad que ahora Dios le da a los que quieren pertenecer a ese pueblo, que vuelvan nuevamente al camino. ¿Y qué logra eso? El amor de Dios. Y a pesar de que el sufrimiento fue grande en Babilonia, fue un momento necesario. Y a veces cuando uno dice esto, uno se queda como pensando: wow, es duro. Hasta pensarlo es duro. Pero es la realidad. A veces la única forma de volver a Dios es pasando esas desgracias. Amén. A veces la única alternativa que le hemos dado a Dios es cuando a nuestras vidas, fruto de nuestros pecados y de nuestra forma de vivir,
La única forma de que Dios, que siempre nos busca, que siempre está buscándonos para traernos, la única forma de poder escucharle es cuando vienen desgracias. Porque cuando estamos bien, por más que Dios hable, por más que Dios busque, por más que Dios esté allí detrás de nosotros, no le hacemos caso. Lo dejamos a un lado. Pero cuando vienen entonces las dificultades y las penurias de la vida, entonces como que todo lo otro desaparece y ahora comenzamos a recordar lo que eran nuestras vidas, y en ese momento aparece el que debió ser siempre el gran protagonista, y en ese momento valoramos lo que es Dios. Dígame si eso no es la historia de muchos de nosotros, si esa no es la historia de casi de toda la humanidad. Tenemos que esperar. Israel tuvo que esperar ir a Babilonia para reconocer lo grande que es Dios. Y fíjense que el mismo Salmo en el estribillo dice: que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, Jerusalén. Usted sabe lo hermoso que era vivir en Jerusalén, las cosas que Dios le hizo vivir a ese pueblo. ¿Cómo olvidar esa historia con mi Dios? ¿Cómo olvidar cada cosa, cada acontecimiento que Dios ha hecho en mi vida y en mi familia? Pero ahora nos damos cuenta que todo eso se ha derrumbado. Pero Dios quiere volver a reconstruir. Porque detrás de ese Dios solo existe reconstrucción. Y precisamente eso es lo que nos viene a recordar hoy el evangelio que hemos leído. No podemos ver a Dios solo y únicamente como lo que Él es. Solo podemos ver a Dios como lo que Él es: un Dios de amor y de salvación. Miren, en Dios no busque otra cosa. Porque entonces, cuando miramos la desgracia y cuando miramos todo lo que nos ha pasado, entonces queremos buscarle un culpable. ¿Y quién es el culpable? Dios. ¿Y por qué Dios mandó todo esto? ¿Y por qué Dios ha hecho? Ahora vamos a cumplir, creo que es el martes, ¿verdad? El primer año. No, espérense. Si yo no recuerdo, un 15 domingo fue la última misa que yo celebré aquí. Y un 16, que fue lunes, fue que comenzó la cuarentena. Dígame si estoy equivocado. 15 de marzo del 2020, última misa celebramos aquí. Al otro día, lockdown, que era como a las 5 o a las 7. A las 7, ¿verdad? A las 7. Creo que ese día fue el funeral de tu papá, Madili, ¿verdad? Ese lunes, por eso lo recuerdo, ese lunes como tal. Vamos a cumplir un año. ¿Y cuánta gente, fruto de esa desgracia, todos los que han sido infectados, todo lo que se ha derrumbado, trabajo, cuántas cosas? Podemos decir que la misma historia de Israel, deportados. ¿Y cuánta gente no se sentaba a llorar recordando a Jerusalén? Recordando lo que era nuestras vidas, lo que vivíamos. ¿Cuánta gente no expresaba en esos días en las redes sociales: ¿cuándo volveremos al cine? ¿Cuándo volveremos a reunirnos como familia? ¿Cuándo volveremos a las playas? ¿Cuándo volveremos a hacer esto? Y duramos todos esos meses allí, que ahora estamos más tranquilos, porque ahora, ¿verdad? Porque en aquel momento era todo encerrado. ¿Se dan cuenta? La misma historia la podemos comparar. Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar. Pero ¿se acabó el llorar? Se acabó el seguir llorando, porque ahora el rey Ciro le dice al pueblo: miren,
Los que son de ese pueblo, su Dios le está esperando, suban con él. Amén. Por lo tanto, a un año de iniciar esta pandemia, hoy el Señor nos dice lo mismo. Los que son parte de ese pueblo, porque nos hemos dispersado. Hay mucha gente, ya vamos saliendo poco a poco, pero ustedes saben todo lo que eso ha provocado en la vida de cada uno de nosotros. Al principio, ya poco a poco, algunos hemos ido saliendo, pero todavía hay muchos que están todavía metidos en toda esa dinámica de miedo, de depresión y de muchísimos otros males que están allí. Y por lo tanto, hoy el Señor nos dice a todos los que son parte de este pueblo, vengan y suban conmigo. Amén. Por lo tanto, ya no hay que seguir llorando en Babilonia, porque hay un Dios que viene a reconstruir nuestra historia, que viene a rehacer el templo, que viene a darnos una vida mucho mejor que la que antes teníamos. Es decir, ¿qué le está diciendo Dios a Israel? No tienen que recordar lo que había, sino que ahora juntos vamos a construir lo que yo voy a hacer, que va a ser mucho mejor que lo que hemos dejado atrás. Pero eso solamente lo vamos a lograr si nos encontramos con el amor de Dios. Porque el amor de Dios es lo único que va a lograr que todo esto lo podamos reconstruir. O nos quedamos llorando en Babilonia, recordando todo lo que teníamos, o le permitimos al amor de Dios construir cosas nuevas y mucho mejores. Esa decisión la tenemos nosotros. Y así como Israel, fruto de su pecado y de su propia vida y de su propia maldad, por no querer abandonarlo, se metió en Babilonia. Hoy tenemos que reconocer que todo lo que hemos vivido, solo hay un único culpable y somos nosotros. Que desde el principio de todo este confinamiento, empezando por las autoridades y siguiendo por todos nosotros, no nos hemos puesto de acuerdo para hacer las cosas bien. ¿O me equivoco? ¿Me equivoco? Porque todavía estamos a un año y hay gente que no estamos a un año y hay gente que no ha entendido esto. Hay gente que sigue como que si nada ha pasado. Hay gente que sigue como que si esto es un juego, como si es un relajo. Y yo miraba un poco, ¿verdad?, en las noticias de cada país en estos días, y tú te das cuenta, cada familia cuando narra su historia, porque el que no lo ha sufrido en su familia, tal vez dice, pues eso no es nada. Pero cuando tú escuchas los testimonios de personas que te dicen, hoy mi papá no está, hoy mi mamá no está, hoy no está mi esposo, hoy no está mi esposa, hoy no está mi hijo, hoy no está mi tío. Y saben que tuvo que sufrir ese acontecimiento fruto de esta pandemia. Y hay gente que sabe en su cuerpo los estragos que ha dejado esta pandemia, y en su familia y en su sociedad. Por eso no podemos seguir igual. Y no podemos seguir como Israel ignorando a Dios. Si volvemos a ignorar a Dios, volveremos a seguir sufriendo los males de la vida. Amén. Si volvemos a ignorar a Dios, seguiremos entonces sufriendo todas las desgracias que nos trae el día a día. Israel tuvo que aprender en Babilonia y aprendió a amar a su Dios. Nosotros hemos aprendido a amar a Dios en este año. Esta pandemia nos ha ayudado a amar a Dios. Hemos valorado más a Dios. Hemos visto lo importante que es Dios en nuestras vidas. Porque si no hemos logrado eso,
entonces de nada ha servido todo lo que ha pasado. Amén. Así que el Señor nos ayude a encontrarnos con este Dios de amor, que lo único que sabe y ha hecho es amarnos. Miren, lo más hermoso que tiene Dios es eso, que no importando lo que tú y yo hemos hecho, nos sigue amando. Porque como dije anteriormente, Dios sigue siendo fiel en su amor. Y lo hemos despreciado, no le hemos escuchado, le hemos sido infiel, le hemos apartado por otros dioses, por otras cosas. Y Dios sigue buscándonos. Y Dios, a pesar de todo lo que hemos hecho, todavía nos quiere salvar. Amén. ¿Y quiénes se van a salvar? Los que quieran. Y ojo con esto. Dije anteriormente, no miremos a Dios como otra cosa, como lo que Él es. Dios es un Dios de amor. Por lo tanto, en Dios no existe condenación. Grábese eso en su mente ahora. En Dios no existe condenación. Los que están en Dios no se condenan. Entonces usted me pregunta, como me preguntó una vez una persona, entonces nadie se va a condenar. Yo no he dicho eso. Yo dije eso. Por eso es que cuando no escuchamos a Dios, entonces no sabemos lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué es lo que ha dicho la palabra? Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve. Eso no lo dije yo, no lo dice ahí. Dios no envió a Jesucristo para que el mundo se condene, no, para que se salve. Ahora el mismo texto te dice, en esto consiste la condenación. No que en esto consiste como Dios va a condenar, no, en esto consiste la condenación. En que su Hijo vino al mundo, que es el Salvador, y los hombres prefirieron vivir en tinieblas, en su pecado, en su maldad, y no andar en la luz. Por lo tanto, hoy el Señor nos está llamando. Hoy el Señor nos está diciendo, vengan a mí. Dejen atrás su pecado, su maldad, su vida. Vengan arrepentidos. Yo los voy a perdonar y caminaremos juntos en mi amor. Si tú vienes al Señor, entonces el Señor caminará contigo. Pero si tú no vienes al Señor y te quedas en tu vida y rechazas al Señor, no es Dios el que te va a condenar, te condenaste tú. Tú elegiste la condenación. Amén. ¿Eso está claro? Por lo tanto, es una cuestión de elección. Si encuentras ese amor, entonces vas a valorar a Dios. Y vas a ver entonces lo importante que es vivir en Dios. Y vas a descubrir que tu vida únicamente tiene sentido en el amor de Dios. Pero si no encuentras ese amor, entonces, como mucha gente, seguiremos viviendo y volveremos al pasado, volveremos a todas las maldades del pasado, volveremos, el que guardó su vida en una maleta la va a volver a abrir y se va a poner el traje de nuevo y va a seguir viviendo como vivía hace un año atrás. Pero esa elección es suya. Y el vivir sin Dios es una elección tuya. Pero hoy, lo que hemos estado mucho tiempo alejados de ese Dios y que hemos estado llorando, recordando las proezas y las maravillas de ese Dios, hoy tenemos la oportunidad de volver. Así que volvamos al Señor. Vamos a permitirle a ese amor, que es un amor redentor. ¿Quién de ustedes sería capaz de entregar a su Hijo único por gente que desprecia? Gente que te ha despreciado y tú sigues ayudando a esa gente. Eso es lo que ha hecho Dios. Nosotros seguimos haciendo todo lo malo y Dios decide entregar a su Hijo por amor. Por lo tanto, al principio del texto dice, así como Moisés subió la serpiente y lo que significó la serpiente para Israel, hoy tiene que significar el sacrificio de Cristo para nosotros.
Hay una canción que dice: nadie te ama como yo. Mira la cruz. Esa es mi más grande prueba. Miren, si usted mirando esa cruz no reconoce la magnitud y la grandeza del amor de Dios, entonces no hay forma. Cuando usted mira la cruz, lo único que sale de allí es amor. Usted no puede mirar la cruz y decir: ahí está el Dios que me va a condenar. No, ahí está el Dios que me ama y me quiere salvar. Amén. Es eso lo que tenemos que ver allí. Al Hijo de Dios que viene a darnos una vida nueva. Pero si esa cruz, si mirando a ese Cristo, a ese Hijo de Dios entregado por nosotros, no descubrimos la magnitud y la grandeza de ese amor, entonces Dios no puede hacer nada por nosotros. La única forma de que Dios pueda encaminarnos y hacer algo por nuestras vidas es que hoy tú y yo, de una vez y por todas, reconozcamos y nos rindamos delante de ese amor. Así como la vela se derrite, así mismo reconocer ese amor y decirle: aquí estoy, Señor, todo tuyo, y haz conmigo lo que tú quieras. Caminemos con ese amor, porque el mundo lo necesita. El mundo necesita reconstruirse, pero no desde los valores que vamos a buscar del pasado, que fueron lo que hicieron que lleguemos hasta donde hoy estamos. Si vamos a reconstruir toda y cada una de nuestras vidas, vamos a hacerlo desde el lugar, desde donde debimos hacerlo en un principio, desde el amor de Dios. Se lo digo hoy, como lo decía el profeta Jeremías: si no descubrimos y construimos este mundo desde el amor de Dios, seguiremos sufriendo cosas peores. No como la pandemia, porque no es la pandemia lo que nos tiene sufriendo. La humanidad ha sufrido cosas peores. Lo que nos tiene sufriendo es lo que se clava aquí en el corazón. Porque cuando llegan las dificultades, lo único que te ayuda a permanecer es lo que hay aquí dentro. Porque aquí es donde uno se destruye. Aquí dentro es donde uno se anula. Ahí es donde la psicología y el corazón se destruyen. Y en donde uno guarda el odio y el rencor. Pero si hemos encontrado el amor de Dios, no importa lo que venga, Dios nos ayudará a seguir hasta el final, hasta la Pascua. Amén. Así que vamos juntos como iglesia, como hermanos, a pedirle al Señor, danos la fuerza para juntos comenzar a reconstruir como Israel nuestras vidas, nuestras familias, nuestra sociedad, nuestra parroquia, nuestra iglesia, pero desde tu amor, desde el amor de Cristo en la cruz. Si lo logramos, entonces seremos capaces de contemplar y de ver un mundo nuevo. Pero si volvemos a lo mismo, no esperemos que tengamos un mundo nuevo. Así que repito lo que dije al principio: los que sean parte de ese pueblo, los que antes de esta pandemia, los que ahora, después de este año, se consideran parte de este pueblo, si tú crees que tú eres parte de ese pueblo de Dios, entonces subamos con el Señor y junto con Él, desde su amor, construyamos cada una de nuestras vidas.